Buenas tardes, profesora. Soy la alumna Pérez Requejo Soñini de la Universidad Nacional de Jaén, de la carrera profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias del tercer ciclo, curso Microbiología, tema Tratar Ingeniería Genética y Biotecnología, a cargo de la docente Gutiérrez Armijos, Lady Roxana. Ingeniería Genética y Biotecnología. Se dice que la ingeniería genética es el pilar de la biotecnología moderna que se basa en herramientas científicas desarrolladas en las últimas décadas, la cual facilitan a los científicos identificar un gen que produce la proteína del interés, enzimas de restricción y separación de ácidos nucleicos. Una enzima de restricción es una proteína aislada para la secuencia de ADN en sitios específicos. En la secuencia lo que produce fragmentos de ADN con una secuencia conocida en cada extremo. Como podemos observar en esta figura tenemos la ECORI, que es acrónimo que viene de Escherichia coli, cepa RY13, enzima de restricción. Se dice que hace cortes escalonados, como podemos observar aquí en las partes externas de las cadenas sencillas, se cortan con unos extremos sobresalientes. Estos serían los extremos cohesivos monocatenarios. También tenemos la ECORI RB que realizan cortes en ambas cadenas. Como se puede observar aquí, cadenas de DNA directamente uno frente al otro, generando un extremo romo. Aquí este extremo romo es bicatenario. Hibridación de ácidos nucleicos. La hibridación en relación con la genómica es el proceso en que las moléculas complementarias de una sola hebra de ADN o RN se forman en una molécula dotada a cadena. La unión es el apareamiento apropiado entre las bases. Esta unión se da mediante una molécula de ADN y ARN, que vendrían a ser esto una cadena diferente. Al unirse va a formar la hibridación de ADN y ARN. Aquí vamos a obtener ya la columna vertebral del ADN que está compuesta por adenina, timina, guanina y citosina. Fundamentos de clonación molecular. Se dice que la clonación de ADN o clonación molecular es la introducción al fragmento de ADN denominado inserto de una molécula de ADN de un vector. Puede replicarse de manera autónoma, independiente al genoma de la célula hospedera. Esta clonación molecular es aislamiento e incorporación de fragmentos de DNA, permite ampliación del ADN, se forma una molécula híbrida ADN recombinante. La célula huésped se multiplica de forma que forma una clonación con copias del mismo fragmento de ADN. Como podemos aquí tenemos el DNA foráneo, que se va a hacer un corte de DNA de enzimas y los extremos se va a añadir al vector y una vez añadido va a formar el DNA clonado que vemos dos vectores circulares y eso vendría a ser la introducción de vectores recombinantes. También tenemos el proceso de clonación terapéutica en ilustración de Rubén Mejía, Genotipia. La clonación terapéutica es la obtención de células madres, ¿no? Que mayormente se emplean en medicina. Tenemos, para ello, se tiene que tener el ovocito y las células somáticas. Estas dos se tienen que extraer sus núcleos y se inyecta de la célula somática en el núcleo del ovocito. Como podemos observar aquí se está esto inyectando. Después de eso se genera el plasmocisto embrión precoz. Luego se va a hacer la diferenciación celular y el trasplante celular sin rechazo, ya que es para reconstruir alguna célula perdida o alguna herida o algún corte, que eso sirve para esto, reconstruir células madres.
El método moleculares de mutagénesis. Mutagénesis, sitio dirigido también llamado mutagénesis, es una técnica biológica molecular utilizada para mutaciones puntuales en una cadena de ADN, y las mutaciones también pueden manipularse mediante la inserción de fragmentos de DNA en ubicaciones determinadas. Los plásmidos como vectores de clonación. Se dice que los vectores de clonación son plásmidos o moléculas de ADN circular extracromosómico, como ya vimos anterior en una imagen, y que se replican independientemente del DNA nuclear, que llevan insertados fragmentos de ADN típicamente de un gen, si nosotros queremos introducir o expresar en el hospedador. Aquí tenemos un plásmido huésped de bacteria, que tiene el origen de la replicación, gen de resistencia a algún antibiótico y lugar de reconocimiento para enzimas de restricción. También tenemos un cromosoma artificial de levadura, que igual está por un marcador seleccionado, telómeros, origen de replicación y centrómero. Expresión de genes de mamíferos en bacterias. Se dice que una vez aislado el RNA mensajero se convierte en información genética del DNA complementario mediante un RT y PCR, como se mostró en la figura anterior. Bicatenario contiene las secuencias codificantes de interés. Este asimismo carece de intriones. Ahora vamos a hablar acerca de la somatropina y otras proteínas de los mamíferos. Se dice que es una hormona de crecimiento producida por la tecnología del ADN recombinante en células de Escherichia coli o de mamíferos. En la aplicación de los humanos mayormente se aplica en el trastorno de crecimiento debido a la secreción insuficiente hormonal en el crecimiento. El trastorno de crecimiento asociado como síndrome de Turner, trastorno crecimiento a insuficiencia renal crónica, trastorno del crecimiento debido a alteraciones de un gen de shock, caquexia o desgaste por SIDA y síndrome de Noah. Vacunas obtenidas por ingeniería genética. Se dice que estas vacunas son sustancias que inducen inmunidad a una enfermedad particular cuando son inyectadas en un animal. Estas vacunas normalmente son suspensiones de microorganismos o virus patógenos muertos o modificados, asimismo también fragmentos aislados de los mismos. Esta respuesta inmunitaria es una proteína de superficie, por ejemplo, la proteína cubierta de virus. Ingeniería genética de las vías metabólicas. Se dice que está definida como la introducción de modificaciones específicas a rutas metabólicas con el proceso de mejorar propiedades celulares. También son rutas metabólicas, que es el proceso por el cual se obtiene una ruta metabólica o mejorada mediante el uso de genes o más organismos. Se dice que hasta el momento se ha trabajado principalmente en modificar y mejorar algunas rutas metabólicas ya existentes en lugar de crear rutas totalmente nuevas. Con respecto a la biotecnología, tenemos tipos de biotecnología. Tenemos la biotecnología roja, que es la rama sanitaria y responsable, según la organización BIO, de la elaboración de más de 250 vacunas y medicamentos como antibióticos, terapias regenerativas y la fabricación de órganos artificiales. En la biotecnología verde se utilizan más de 13.000 millones de agricultores en el mundo para combatir las plagas y nutrir los cultivos y fortalecer frente a los microorganismos. En la biotecnología blanca, la rama industrial trabaja en mejora de procesos de fabricación, como desarrollo de combustible y otras tecnologías para obtener la industria más eficiente. La biotecnología amarilla. Esta modalidad está enfocada en la producción de alimentos
Por ejemplo, investiga reducir niveles de grasas saturadas en los aceites de cocina. Biotecnología azul se explota los recursos marinos para obtener productos de acuicultura, cosméticos o sanitarios. En la biotecnología gris, con la finalidad de conservación y recuperación de ecosistemas contaminados a través, como se ha comentado anteriormente, en los procesos de bioremediación. Y por último tenemos la biotecnología dorada, también conocida como bioinformática, que se encarga de obtener, almacenar, analizar y separar información biológica, sobre todo la relativa a secuencias de ADN y aminoácidos. Gracias.